una pequeña introducción a lo que es la física y lo que son los sistemas de unidades. ¿Está bien? Bien, comenzamos con eso. Ahí está mi nombre y vamos a empezar a ver lo que son los preliminares. ¿Está bien? En esto que son los preliminares, nosotros vamos a saber que la física, como todas las otras ciencias, se sustenta en observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a necesitar un laboratorio donde vamos a hacer generalmente experimentos y en base a estos experimentos vamos a tomar mediciones. ¿Qué clase de mediciones? Cuantitativas. ¿Y qué es una medición cuantitativa? Es una medición numérica. ¿Está bien? Una medición que podamos medir mediante números. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos principales de la física? Van a ser identificar un número limitado de leyes fundamentales que rigen los fenómenos naturales y usar estos para desarrollar teorías capaces de anticipar los resultados experimentales. ¿Está bien? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tratamos de estudiar con estos experimentos y estas mediciones, las realizamos varias veces. ¿Para qué? Para que nosotros, en base a todo esto, podamos formular una teoría. Y esta teoría me va a ayudar a anticiparme a lo que puede suceder en mi alrededor en un futuro. ¿Está bien? Ya así puedo tal vez prever cualquier, qué sé yo, un desastre natural, tal vez con esto podría preverlo. Entonces la física es una de las materias más importantes que existe dentro de la ciencia. Las leyes fundamentales que vamos a usar para elaborar estas teorías se van a expresar en el lenguaje siempre de las matemáticas. Es por eso que siempre necesitamos tener un nivel adecuado matemático para poder resolver estos problemas, ya que nos van a dar un lenguaje de, ¿cómo podría decirles? Tratar de formar un puente entre la teoría y el experimento. Todo esto solamente se va a lograr gracias a las matemáticas. ¿Está bien? Bien. Vamos, seguiremos. ¿Cómo dice acá? ¿Cómo resolver problemas de física? Bien, en algún punto todos hemos tenido problemas con esta materia, muchos en colegio. Se han sentido medio confundidos debido a que es una materia un poco tediosa, se podría decir, pero no lo es, sino depende el punto de vista que el profesor lo haga ver. ¿Está bien? No muchas veces va a ser así de complicado. Entonces, para resolver estos problemas vamos a necesitar 4 pasos fundamentales. El primero es identificar el problema. ¿Cómo identificamos el problema? Viendo cuáles son los conceptos pertinentes, o sea, qué clase de conceptos tendría que sacar de mi libro, de mi cuaderno para poder resolver el problema. Ese es el primer paso. El segundo paso es plantear el ejercicio, tratar de sacar la mayor parte de datos que me den en este problema. El tercero es ejecutar, o sea, tengo que ejecutar la solución, tratar de buscar ecuaciones que haya sacado al identificar el problema y de todas estas ecuaciones tratar de encontrar una que me pueda servir. Y por último, verificar las respuestas. Siempre es importante eso, verificar que mi respuesta sea lógica. No podemos tener respuestas ilógicas. Yo analizo, si es lógica mi respuesta, puedo seguir. Si es ilógico, no debería hacerlo, ya que seguramente el problema que estoy resolviendo está mal. Bien, entonces con estos 4 pasos nos vamos a fundamentar en la materia. ¿Está bien? Luego de todo eso vamos a empezar a ver lo que son los estándares y unidades. ¿De qué trata estos estándares y unidades? Los estándares y unidades son las medidas con las cuales yo puedo trabajar ejercicios en física. Y son 3 que hay, las fundamentales. ¿Está bien? Estas 3 que son las fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo. En base a estas 3, básicamente todas las otras unidades se acomodan o son una mezcla de estas 3. Hay otras 4 que poco a poco a lo largo de lo que vamos a llevar en física 1, por ejemplo, estas 3 son importantes, pero vamos a ver en física 2 que hay otras más que son fundamentales y en física 3 todavía más. ¿De acuerdo? Entre la primera, que es la longitud, que es la longitud, es la distancia entre 2 puntos en el espacio. ¿Verdad? Esa debí escuchar. Longitud, que es distancia entre 2 puntos en el espacio, así de simple. Y entonces, ¿en qué se mide la longitud? Hay sistemas de unidades y el sistema de unidad más fundamental con el cual siempre se trabaja, a pesar de que debemos saber todos, es el sistema internacional o también se le dice sistema MKS. En el sistema MKS la longitud se va a medir en metros. ¿Está bien? Un ejemplo, como podemos ver en pantalla, es las cumbres más altas. Podemos ver en qué podemos medir eso. Se mide en
longitud, ¿verdad? El Everest será la montaña más alta y también está ahí su estándar, que es el metro. La segunda unidad fundamental es la masa. La masa es la cantidad de materia. Muchas veces confundimos masa con peso, lo cual está mal, ¿verdad? Ya vamos a llegar a ver lo que son las leyes de Newton y ahí vamos a darnos cuenta que masa y peso son cosas muy diferentes. Pero por el momento, ¿qué es masa? Es cantidad de materia. ¿Y en qué mediremos en el sistema internacional? En kilogramos. ¿Está bien? En kilogramos. Vamos a medir la masa. Tercero es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es una unidad en el sistema internacional tiene la unidad de segundo. ¿Está bien? La unidad de segundo. Entonces, el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos. ¿De acuerdo? Esa es la tercera fundamental. En pantalla podemos ver varios ejemplos de tiempo como la edad del universo, la edad de la Tierra, un año, un día, un periodo de clase y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Todas estas unidades 3 que hemos avanzado en las fundamentales nos sirven en la física, pero hay muchas veces que hay unidades muy pequeñas, por ejemplo en física, mecánica cuántica, son unidades muy pequeñas, o también voy a tener unidades muy grandes. Entonces, para lo cual voy a necesitar prefijos de unidades. No puedo estar a cada momento leyendo este tipo de prefijos de alguna manera, así es decir, ¿cuál es la masa de un electrón? Que sé yo, de 0.000000052 kilogramos. Es muy tedioso leerlo así, o cuál es el tamaño del universo, que sé yo, 18.532.842 kilómetros. No, son muy grandes, entonces para eso existen los prefijos, para poder entenderlos de una mejor manera. ¿Está bien? Son estos, la iota, zeta, hexa, beta, tera. Por eso escuchamos nosotros que tenemos nuestro disco duro de 1 terabyte. ¿Terabyte cuánto es? 1.000 millones de bytes, ¿verdad? Porque es 10 a la 12. Y así sucesivamente también tengo giga, mega, kilo, hecto, deca, y su valor de exponente está ubicado en la parte derecha de su pantalla. También, por ejemplo, de micro es 10 a la menos 6, de nano es 10 a la menos 9, y así sucesivamente, de pico será 10 a la menos 2. De esa manera podemos utilizar lo que son los prefijos de unidades. ¿De acuerdo? Esto les voy a pasar en un formulario, no se preocupen, va a estar en el sistema Moodle en el transcurso del día, los prefijos de unidades. ¿De acuerdo? Seguiremos. Ejemplos de prefijos de unidades. Por ejemplo, en este ejemplo 1 podemos ver longitud. Un nanómetro. ¿Qué es nano? Se abrevia con la letra N, según el formulario que tenemos aquí en la diapositiva antes. Metro M. Entonces, ¿qué sería un nanómetro? N, que era nano, 10 a la menos 9, entonces 10 a la menos 9 metros. Por ejemplo, ese es el tamaño, unas cuantas veces el tamaño del átomo más grande. Un micrómetro. U1, la letra mu del alfabeto griego que se presenta el micro, que sería 10 a la menos 6 metros. Por ejemplo, es el tamaño de algunas bacterias y células vivas. Un milímetro, con la letra M minúscula, un milímetro es 10 a la menos 3 metros, que significa que es el diámetro de la punta de un bolígrafo. Un centímetro, que es 10 a la menos 2 metros, que es el diámetro del dedo meñique. Un kilómetro, como podemos ver, kilo es 10 a la 3, 10 a la 3 metros, que sería, por ejemplo, un paseo de unos 10 minutos. De esa manera podemos expresar estos prefijos. De tiempo, un nanosegundo, un microsegundo, un milisegundo. ¿De acuerdo? Así, 10 a la menos 9 segundos, tiempo en que la luz recorre 0.3 metros. Microsegundo, 10 a la menos 6 segundos, tiempo en que un transbordador espacial en órbita recorre 8 milímetros. Un milisegundo, que es 10 a la menos 3 segundos, es el tiempo que el sonido viaja 0.35 metros. Masa, microgramo, miligramo y un gramo también. ¿Está bien? Todos estos también están adecuados a lo que es los prefijos de los sistemas de prefijos de unidad. Sigamos con los sistemas de unidades. Les he dicho que el fundamental en el cual íbamos a basar la materia era el sistema MKS o internacional. En este sistema, como ya hemos visto, por ejemplo, la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. Otro sistema es el sistema inglés, que también es importante. En el sistema inglés, la longitud se mide en pies, la masa en libras y el tiempo en segundos. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos son importantes. ¿Está bien? Pie, libra, segundo. No olviden el sistema inglés.
Otros sistemas de unidades que vamos a tener de longitud por ejemplo, son la pulgada, yarda, braza, milla terrestre. De masa vamos a tener también la onza, la arroba, el quintal, la tonelada. De volumen tenemos el litro, el mililitro, el barril, el galón. De velocidad, que es otra unidad física, y los kilómetros por hora o los metros por segundo. Entonces, todos estos son sistemas de unidades. Ahora, para poder igualar sistemas de unidades, necesitamos un formulario de conversión de unidades. Ese formulario también el día de hoy lo voy a cargar a la plataforma, está bien, para que ustedes puedan resolver después ejercicios. Bien. Hablaremos ahora de lo que son las cifras significativas. Las cifras significativas son importantes en la física porque necesitamos saber cuántas cifras son importantes para desarrollar mis ejercicios, se podría decir. Entonces hay 4 reglas. La primera regla es la siguiente. Dice, en números que no contienen 0, o sea, que no haya 0, todos los dígitos son significativos, todos. Entonces, el número 5.3591, ¿hay 0? No. ¿Cuántas cifras tiene? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cifras significativas directamente. Dice no. No hay ceros, entonces todos son importantes. 1.98, 3 cifras significativas, no hay 0. 1, 2, 3. 645, ¿hay ceros? No. Entonces, 1, 2, 3. 3 cifras significativas. Esa sería la primera reglita. Segunda reglita. Todos los ceros que se encuentren entre cifras significativas son significativos. Entonces, veremos. 9.032. Hay un 0, pero este 0 está al medio, se podría decir. O sea, está dentro de los números, al medio. Entonces, es importante. Entonces, se toma en cuenta. Entonces, contaremos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 cifras significativas. Siguiente, 2002. El 2002 hay 2 ceros, pero los 2 ceros están al medio, entonces sí son importantes. Entonces tendré 1, 2, 3, 4, 4 cifras significativas. Por último, el número 10.2 tiene un 0 al medio. Como tiene un 0 al medio, es importante. Entonces, 1, 2, 3, 3 cifras significativas. De esa manera podemos identificar cuándo son significativos. Hasta aquí han comprendido, para seguir, ¿se está entendiendo esto de las cifras? Sí. Sí. Bien, si nadie... En objeción seguiremos. Faltan 2 reglitas más. Tercera, los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de 0 solo se usan para fijar el punto decimal y no son significativos. O sea, si hay ceros a la izquierda, no son importantes. Por ejemplo, número 0.068. ¿Cuántos ceros hay? 2 y están a la izquierda. Entonces, como están a la izquierda, no se toma en cuenta. 6 y 8 son 2. Este número tiene 2 cifras significativas. Número 0.576. Tiene un 0 a la izquierda. Como está a la izquierda, no se toma en cuenta. Entonces, ¿cuántos números hay aparte del 0? 1, 2, 3. Tengo 3 cifras significativas. El número 0.303 tiene un 0 a la izquierda y también un 0 al medio. El 0 de la izquierda no se toma en cuenta, hemos dicho, según esta regla, ¿verdad? No es importante. Pero el 0 del medio, hace rato habíamos comentado que sí era importante. Entonces tendré 1, 2, 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? Esa es la regla de los ceros a la izquierda. Seguiremos. Los ceros a la derecha. Bien, dice, en un número con dígitos a la derecha del punto decimal, los ceros a la derecha del último dígito diferente de ceros son significativos. O sea, a la derecha se importan. 45.0, ¿cuántos ceros hay? Hay un 0 a la derecha. Entonces, si es importante, entonces toma en cuenta 1, 2, 3. 3 cifras significativas. 45.00, hay 2 ceros a la derecha. Entonces, son importantes. 1, 2, 3, 4 cifras significativas. 0.04500. Tiene 2 ceros a la izquierda y 2 a la derecha. Los 2 de la izquierda no son importantes, habíamos comentado la tercera regla, pero los 2 de la derecha sí. Entonces tendré 1, 2, 3, 4. 4 cifras significativas. Y el número 0.400, tiene un 0 a la izquierda, 1 a la derecha y 2 al medio. El de la izquierda no importa. Los del medio sí, los de la derecha sí. Entonces tendré 1, 2, 3, 4, 5. 5 cifras. De esa manera tratamos de ver qué cifras son importantes. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo hasta aquí para seguir? Sí, que está bien.
Bien, entonces, como están de acuerdo, vamos a seguir. ¿De acuerdo? Bien, seguiremos. Ahora hablaremos del redondeo de valores, que es otra parte importante en lo que es la física. Para el redondeo de valores tenemos reglitas también. Estas reglitas son 3. La primera reglita nos dice que si el primer dígito a la derecha de la última cifra significativa es menor que 5, ese dígito y los demás que le siguen se desechan. Esa era la regla. ¿Recuerdan? Si es menor que 5, se desechan. Deben recordar ustedes un poquito de lo que es, ¿cómo se llama esto? Redondeo de valores en colegio. Entonces, menor a 5, se desecha. Segunda regla. Si el primer dígito que se va a eliminar es mayor que 5 o es un 5 seguido por un dígito distinto de 0, o sea, es 5 hacia arriba o 5 seguido de cualquier número, entonces los demás dígitos se eliminan y el último dígito se incrementa en una unidad. ¿De acuerdo? Esa es la tercera regla. ¿Está bien? Bien. Este ejemplo que dices de redondeo de valores, como podemos ver en pantalla, vamos a seguir con las dos reglitas que hemos mencionado hace un momento. ¿Está bien? A ver, ¿qué dicen esas reglitas? Por ejemplo, el primer ejemplo que está ahí, 6.24. La regla decía que si eran menor a 5, deberíamos dejar el número ahí. Pero si es mayor a 5, no deberíamos dejar el número ahí. ¿Está bien? Eso decía nuestra reglita. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Y también si es un... Bien, ahora, cuando es un 5 cabal, es un caso que en un momento también vamos a ver. ¿De acuerdo? En un momento. Bien. Entonces empecemos con ese número 6.24. Me dice que se redondea dos cifras significativas, o sea que tendría que tener solo dos números. También solo debería tener dos números. O sea, por ejemplo, 6.24. El 4 debería desaparecer. Entonces anoto hasta ahí. 6.2. Ahora, el 4 ya va a desaparecer. Ese es el que voy a anular. ¿Verdad? Ese es el que voy a anular. Entonces, al anular el 4 es menor o mayor a 5. ¿Qué opinan ustedes? Menor. 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 Cuando es menor, Se desecha. Ya son- números exactos. Todos, el 4 se desecharía. ¿Está bien? Menor a 5 se desecha. Mayor a 5 se aumenta una unidad. Siguiente ejemplo. 6.27. Anoto hasta 6.2. Hasta ahí son dos cifras. Va a desaparecer el 7. El 7 es mayor a 5. Entonces, cuando es mayor a 5, que me dice la regla que debe aumentar en más una unidad el último cifra significativa. Y aquí, ¿cuál sería la última cifra significativa? El 2. A Entonces, 3. de 2 más 1, 3. 6,3. Así es. Sigo anotando. 6,4 el siguiente. Ahora, he anotado 6,4. ¿Cuál cifra voy a desechar? Este 4, ¿verdad? Al desechar este 4, ¿qué va a pasar acá? El 4 es menor a 5, entonces se desecha, no se aumenta nada, se queda en 6,4. Siguiente, 6,38. Hasta ahí. ¿Qué voy a desechar? El 8. Entonces, como el 8 es mayor a 5, debería aumentar en una unidad la última cifra significativa. Entonces, borro el 3 y sería 3 más 1, 4. Siguiente, 6,7. ¿Qué cifra voy a desechar? El 4.
El 4 es menor a 5, entonces se desecha y no pasa nada. Siguiente, 6,68. Aquí, ¿cuál voy a desechar? El 8, ¿verdad? Perdón, este 8 está mal. Ahora, ¿el 8 es mayor a 5? Sí. Entonces debería aumentar en una unidad la última cifra significativa. En vez de 6, sería un 7. Siguiente, 6,23. Hasta 6,2 anoto. ¿Cuál voy a desechar? El 3. Al desechar el 3 es menor a 5, entonces no pasa nada, se mantiene ahí. Siguiente, 6,79. Entonces, ¿cuál voy a desechar? El 9. ¿El 9 es mayor a 5? Sí. Entonces aumenta en una unidad esto y ya no es 6,7, sino sería 6,8. ¿Entendido? ¿Cómo lo ven el ejemplo? ¿Se ha comprendido esta reglita de menor a 5, mayor a 5? Sí. Sí. Está fácil. Problema, entonces vamos a seguir. Bien, aquí está. Recuerdan que teníamos dos reglas. Estimado, ¿me escuchan? Sí, Sí, se Inge. escucha. Esas dos reglas hemos visto, ¿verdad? Ahora, estas dos reglas se pueden convertir en... Hay una tercera que es importante leerlo. Vamos a ver qué dice. Si el primer dígito que va a eliminarse es un 5, pero no siguen otros dígitos, o si es un 5 seguido de ceros, se aplica una regla de pares o impares. Si el último dígito que se conserva es par, su valor no cambia. Y el 5 y los ceros que le siguen se eliminan. Pero si el último dígito que se conserva es impar, su valor incrementa en una unidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice luego el redondeo de valores. A ver, lo vamos a ver. En un momento, vamos a ver ahora con ejemplo igual. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Dice redondear a 3 cifras significativas, dice esta parte. ¿Cómo vamos a redondear? Bueno, la regla es algo así, aquí arriba lo voy a anotar. A veces cuando hemos leído tal vez parece un poco complicada, pero dice lo siguiente. Cuando tengo un 5 cabal y el 5 está seguido de números, cualquier número, o sea, pues estoy poniendo X, puede ser un 1, un 3, un 0, lo que sea. Cualquier número que no sea 0, se aumenta una unidad. ¿Está de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Cuando tengo un 5 y lo que le siguen son ceros, un 0, un 0 así, se mantiene ahí, no pasa nada, se queda en 5. O tengo un 5 cabalito, también se mantiene ahí, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es 5 cabalitos es la regla. Si hay números después del 5, se aumenta. Si después del 5 hay ceros, se mantiene. Si el 5 es el último y se queda ahí y no hay más números, se mantiene. Ahora, ¿qué pasa cuando después del 5 hay números? Cuando después del 5 hay números y ya es un número impar, como puede ser 1, entonces se aumenta una unidad para que sea par. Y si después del 5 hay un número par como un 2,
se mantiene. Entonces, impar, par. Esa es la regla de los números. Entonces, la regla del número impar se mantendría en un número y el siguiente número del número 2 es un número par, tendría que mantenerse. Bien, teniendo en cuenta ello, vamos a ver ahora estos ejemplos. ¿De acuerdo? Dice el número 2,5236,486 a 3 cifras significativas. Entonces, si va a ser a 3, anoto 2,52. Hasta ahí son 3. ¿Qué va a desaparecer? Todo esto lo que estoy pintando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer número que voy a eliminar? Después del 2,52 hay un 3. Entonces, analizo el 3. Lo primero que tengo que ver es si es menor o mayor a 5. Si es menor o mayor, rápidamente yo resuelvo. Menor a 5. Entonces, como es menor, no pasa nada. El número se mantendría ahí, 2,52. ¿De acuerdo? No pasa nada. Sigo. Siguiente número, 3,14. Hasta ahí. Y voy a eliminar. De todo eso voy a eliminar que he pintado en azul. ¿Qué número es el que voy a eliminar? 5. Entonces, cuando hay 5 hay que seguir la regla. Lo primero, después del 5 hay números. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay números después del 5? Sí. Entonces seguiríamos esta primera regla que dice que después del 5 hay números y dice que hay que aumentar una unidad. Entonces ya no va a ser 3.14, aumentaría 4 más 1, 15. 3,15. ¿De acuerdo? Siguiente número, 3,58. Después, ¿qué voy a eliminar? Desde acá. Entonces, después del 9. ¿El 9 es mayor a 5? Sí. Como es mayor, directamente se aumenta en una unidad. 8 más 1, 9. 3,59. Siguiente número. 4,25. Después de eso, voy a eliminar todo esto. Entonces sería 4,25. El que voy a eliminar es el 5. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? Sí. Ahora, como este 5, me pregunto, ¿hay después del 5 números? Sí hay, ¿no ve? Como hay después del 5 números, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice las reglas si hay después del 5 números? Les pregunto. Se aumenta. Exacto. Entonces, en vez de poner 4,25 más 1, 6. Sería 4,26. Siguiente. 2,32. Hasta ahí. Voy a eliminar desde acá. Es 5. También, cabal. Después del 5 hay ceros. ¿Qué pasa cuando después del 5 hay ceros? Se mantiene. Aquí está. Exacto. La segunda es si después del 5 hay ceros, se tendría que mantener. Se queda en 2,32. No pasa nada. Siguiente. 5,23. En este 5,23. ¿Qué pasa cuando hay 5,23? Cuando hay 5,23. Escúcheme. Cuando hay este número de 5,23, en este caso, escúcheme, en este caso de los 5 que hay después de 5,0, lo que tengo que hacer es irme a la regla. ¿Está bien? Si ustedes ven que después del 5 hay ceros, pues un 5 cabal, lo que tengo que basarme es en la regla. Les explico cómo es la regla. Tengo que analizar, esto lo voy a usar un momento, tengo que analizar que si era par o impar. Entonces, ¿qué voy a analizar que es par o impar? El último dígito retenido. ¿Está bien? Si el último dígito retenido es par, como les digo, se mantiene. Si el último dígito detenido es impar, se aumenta en una unidad. Les explico con este 5,23 que hemos mantenido. Perdón, este no era con el 2,32. Escúchenme bien. He anotado hasta el 2,32. Y en este caso hay 5 seguido de ceros, como habíamos dicho. ¿Verdad? Eso habíamos mencionado. Que hay un 5 seguido de ceros. Como hay un 5 seguido de ceros, tengo que ver la regla del par e impar. ¿Cómo ves la regla del par e impar? Analizo el último dígito retenido. O sea que se queda el último dígito retenido que se está quedando es este 2. ¿Ese 2 es par o impar? Par. Es par. Entonces, deberíamos seguir la regla de par se mantiene. Por eso se ha mantenido en 2,32. ¿De acuerdo? Eso es la regla. Ahora acá, 5,23 hasta ahí. Solamente tengo un 5 y después del 5 hay ceros. Entonces tengo que ir a la regla del par o impar. Analiza el último dígito de retenido. ¿Cuál es el último dígito retenido? El 3. ¿Es par o impar? ¿Pueden apagar el audio, por favor? Bien, ¿es par o impar?
Impar, Impar. ¿verdad? Entonces, como es impar, ¿qué dice la regla? Aumentar en 1. Entonces ya no es 5,23, sino va a ser 5,24. De esa manera se acude a la regla de par o impar cuando tengo un 5 seguido de ceros o un 5 cabal. ¿Entendido lo de par o impar en estos dos casos? Sí, ¿se entiende? Muy bien. Seguiremos. 4,23 dice acá. 4,23. Ahí hay un 5, pero está seguido de números, ¿verdad? Como está seguido de números, la regla dice bien clara que directamente deberíamos aumentar. Entonces, directamente aumentamos. Va a ser 4,24. Por último acá, 5,59. Después del 5,59, voy a eliminar todo esto. Hay 5 con números. Entonces debería aumentar. Al 9 no le puedo aumentar nada en una unidad, entonces directamente lo aumento al 59. Y 59 más 1, 60. Y ese sería su redondeo. De acuerdo, de esa manera vamos a redondear esta clase de problemas. ¿Está bien? Sí. Sí. Sí, Bien, entonces de esa manera. Nos vamos a ir ahora a lo que son las conversiones de unidades. ¿Está bien? Esto de las conversiones de unidades igual es importante, ya que nos permite. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es conversión de unidades. Como les decía, para la conversión de unidades muchas veces nos van a dar en un sistema y tendremos que ir a otro sistema. Entonces, para ir de un sistema a otro necesitamos tener un formulario que lo voy a subir el día de hoy a lo que es la plataforma y para que ustedes puedan ingresar y ver. De un momento, por favor, hay algunos que están recién ingresando. Ahora sí, puedan ver y tener equivalencias. ¿Está bien? Así que lo que voy a hacer, no se preocupen, yo lo estoy haciendo de memoria, pero yo les voy a dar en un formulario. ¿Cómo se hacen las conversiones? Dice aquí, convertir 3 horas a segundos. ¿Cómo puedo convertir 3 horas a segundos? Entonces yo voy a analizar, un momento, 3 horas a segundos. Anoto. Aquí voy a tener 3 horas. Lo voy a convertir a segundos. Se lo hace con una regla simple de 3, se multiplica por, se traza una línea y hallo el equivalente entre hora y segundo. El equivalente entre hora y segundo, por ejemplo, es una hora equivale a 3.600 segundos. Ahora, aquí la hora está arriba, si se dan cuenta, está arriba, ¿verdad? Aquí horas está arriba. Al otro lado debería ir abajo. Entonces tengo que poner hora, debería ir abajo para poder simplificarse y arriba los segundos. Entonces, habíamos quedado que una hora tiene 3.600 segundos. Entonces, por regla de 3, ¿qué va a pasar acá? Voy a anular hora y hora. 3 por 3.600, 10.800 segundos. ¿De acuerdo? Esa es la conversión adecuada para este caso. Ahora seguiremos. 2 kilogramos a libras. Entonces anoto 2 kilogramos, lo voy a convertir a libras. Entonces, como kilogramo aquí está arriba, aquí kilogramo debe ir abajo y las libras arriba. ¿De acuerdo? Para poder encontrar una equivalencia. Entonces yo voy a ir a mi formulario y voy a ver que un kilogramo, en el formulario me dice un kilogramo equivale a 2.205 libras. Y ya está. Con eso ya estará. Kilogramo y kilogramo se van a anular. Y hagas mi calculadora. 2 por 2.205, 4.41. ¿Y qué ha quedado? Las libras. ¿De acuerdo? Seguiremos. Siguiente. Me dice 10 centímetros a pulgadas. Yo anoto 10 centímetros, lo voy a convertir a pulgadas. Entonces, centímetro voy a anotar como está arriba acá, voy a anotar al otro lado abajo y arriba lo que es la pulgada. La equivalencia entre centímetro y pulgada, ¿cuál es? Me voy a mi formulario, ustedes van a ir y ahí van a leer que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces, ahora, centímetro y centímetro, adiós. ¿Acaso mi calculadora científica que todos deberíamos tenerlo, ¿verdad? Y voy a hacerlo de un momentito. Voy a anotar 10 dividido entre 2.54, 3.94. Redondeado. 3.94. 3.94 ¿qué? Pulgadas. ¿De acuerdo? De esa manera deberíamos poder realizar esta clase de problemas. Vamos a seguir. Siguiente. 15 pulgadas a centímetros. Entonces yo anoto 15 pulgadas, lo voy a convertir a centímetros.
Pulgada está arriba, pulgada aquí abajo y centímetro arriba. Si se dan cuenta, esto cambia al revés, ¿verdad? Pero la equivalencia es la misma. En el formulario dice que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Solo que para poder anular siempre tiene que ir al lado diferente. Pulgada y pulgada, adiós. Multiplico 15 por 2.54 en lo que es mi calculadora. Voy a tener 15 por 2.54, 38.1. 38.1 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Comprendido? Seguiremos. Siguiente. ¿Qué dice? 5.24 litros a centímetros cúbicos. Entonces anoto. 5.4 litros a centímetros cúbicos. Me voy a mi formulario. Todos sabemos también, pero que el litro debe ir abajo porque aquí está arriba y arriba los centímetros cúbicos. Por una botella de Coca-Cola todos sabemos, no era necesario ir al formulario, que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Anulo los litros. 5.24 por 1000, 5240 centímetros cúbicos. Por último, 300 metros a pies. Entonces anoto. 300 metros voy a convertirlo a pie. Entonces, yo voy a mi formulario y veo que un metro tengo que convertirlo a pie. En mi formulario no tengo directamente una conversión de metro a pie. Si bien ustedes van a encontrar en internet las conversiones, también no se pueden usar otros formularios, no hay problema. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Yo lo voy a hacer de paso a paso. Yo puedo convertir, por ejemplo, primero los metros a centímetros. Aquí voy a poner metro, centímetro. Y yo sé que un metro tiene 100 centímetros. Y otra conversión os voy a hacer porque en mi formulario que yo les voy a dar hay la conversión de pie a centímetro. Entonces, centímetro aquí está arriba, centímetro abajo y el pie arriba. Y en mi formulario me dice que un pie tiene 30.48 centímetros. 30.48 centímetros. Y si yo anulo esto paso a paso, metro, metro se va, centímetro, centímetro se va y va a quedar pies. Esto lo he hecho así de largo para que ustedes vean que a veces cuando no hay un factor de conversión tienen que buscar la manera de llegar indirectamente a la unidad adecuada. ¿Está bien? Anoto 300 por 100 dividido entre 30.48. 984.25. ¿Qué unidades? Pies. ¿Está bien? De esa manera puedo resolver ese problema. Vamos con otro. De un momentito, esto voy a bajar un poquito para seguir. Y ahora sí. Siguiente me dice 320 horas a días, ¿verdad? 320 horas a días. Entonces voy a anotar acá. 320 horas a 10. ¿Cómo puedo convertir 320 horas a 10? Primero, simplemente hora está arriba, aquí hora abajo. Y el día arriba. Y yo sé que un día tiene 24 horas, ¿verdad? Entonces divido. Al dividir, ¿qué voy a tener? Hora y hora, Dios. Agarro lo que es 320 y lo voy a dividir entre 24. 13.3 días. ¿De acuerdo? Bien, seguiremos. El siguiente, 300 gramos a libras. Entonces vamos a convertir, aquí voy a anotar, 300 gramos a libras. Entonces, voy a mi formulario y veo que no hay una conversión directa de libras a gramos, pero sí puedo convertir gramos a kilogramos. Entonces, gramo está arriba, aquí gramo debe ir abajo y arriba kilogramo. Entonces, yo sé que un kilogramo, según el formulario, tiene 1000 gramos. Ahora el kilogramo lo voy a convertir a libra. Kilogramo está arriba, aquí kilogramo va a ir abajo y arriba las libras. Y yo sé que un kilogramo, según el formulario, vale 2.205 libras. Y ya está. Ya puedo anular esto. Gramo y gramo, adiós. Kilogramo, kilogramo, adiós. Y va a quedar libras. Y en mi calculadora yo puedo hacer 300 por 1 dividido entre 1000 por 2.205 dividido entre 1. 0.66 libras. ¿De acuerdo? Y eso es lo que es la conversión. ¿Hasta ahí han comprendido cómo hacer la conversión? ¿Les escucho? ¿Cómo Sí, vamos? sí. Sí, 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 está entendido. muy bien. Siempre que tengan dudas, me la dicen de manera inmediata para que yo pueda solucionar sus dudas. ¿Está bien? Bien. Aquí tenemos unos ejemplos más. Un momento voy a convertirlos. Dice,
El récord mundial de rapidez de desestrés de 1228 kilómetros por hora, establecido por Andy Green el 15 de octubre del 97 en el automóvil con motor a reacción Trust SSC. Expresa esta rapidez en metros por segundo, entonces simplemente yo voy a anotar aquí 1228 kilómetros por o sobre hora, ¿no? O por hora se dice también, por. Primero voy a convertir los kilómetros a metros, entonces kilómetro aquí está arriba, kilómetro aquí debería ir abajo y arriba los metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿de acuerdo? Siguiente, hora a segundos. La hora está abajo, entonces la hora como está abajo, aquí debería ir arriba para poder simplificarse. Y los segundos abajo. Una hora equivale a 3600 segundos. Entonces ahora sí anulo. Miren cómo voy a anular. Kilómetro y kilómetro a Dios, hora y hora a Dios. Arriba, ¿qué va a quedar? Queda metro y abajo el segundo. Y va a quedar lo que queríamos. Metro sobre segundo. Entonces yo voy a mi calculadora y anoto. 1228 por 1000 dividí entre 1 por 1 dividí entre 3600. Eso sale 341.1. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Y ya está. La conversión ya está hecha. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, el diamante tallado más grande del mundo es la primera estrella de África, montada en el cetro real británico y guardada en la Torre de Londres. Su volumen es de 1.84 pulgadas cúbicas. ¿Cuál será su volumen en centímetros cúbicos y en metros cúbicos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces yo anoto 1.84 pulgadas cúbicas. Tengo pulgadas cúbicas. Si bien en la mayoría de los formularios hay para convertir unidades de volumen, en el formulario que les voy a dar igual hay, pero hay otra forma de convertir estas unidades que son elementos elevados al cuadrado o al cubo. Atiéndanme cómo les voy a enseñar. Dice 1.84 pulgadas cúbicas. Lo tengo que convertir a centímetros cúbicos. Entonces, por ejemplo, en mi formulario en las unidades de longitud voy a poner, hay un por, y por ejemplo, dice que hay la conversión de pulgadas a centímetros. Como pulgada está arriba, pulgada va abajo y el centímetro arriba. Y en mi formulario dice que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. ¿Cuál es el problema acá? Si se dan cuenta que hay pulgada cúbica y al otro lado solo hay pulgada, no he encontrado otro en este caso, no encontré. Como les digo, hay la facilidad, van a encontrar, pero en este caso les voy a enseñar a hacer si es que no encuentran. Ahora, como no hay, todo esto debería, ¿qué tengo que hacer? Utilizar una regla muy sencilla que dice que todo lo que está, ahí lo voy a elevar al cubo. Entonces no hay problema, lo encierro todo esto y lo elevo al cubo. Y ya, al elevar todo eso al cubo, ¿cómo va a quedar esto? Quedaría así, 1.84 pulgadas cúbicas. Y por leyes de álgebra sabemos si elevamos al cubo, entre paréntesis, todo se eleva al cubo. Entonces va a quedar 2.54 elevado al cubo. Centímetros elevados al cubo. Abajo 1 elevado al cubo. Y pulgada elevado también al cubo. Ahora examinar lo que es, miren, pulgada cúbica Dios con pulgada cúbica Dios. ¿Qué va a quedar? Queda esto, los centímetros cúbicos. Entonces, esto ya lo voy a hacer de la siguiente manera. Agarro mi calculadora y pongo 1.84 elevado al cubo. Perdón, no, 1.84 no está elevado al cubo. Si se dan cuenta, estoy cometiendo un error. Aquí el 1.84 está simplemente 1.84. Se ha eliminado la pulgada cúbica. 1.84 por 2.54, eso sí, está elevado al cubo, dividido entre 1. Y al cubo sigue siendo 1. Sale 30.15 si verifica. Entonces va a quedar aquí 30.15. ¿Qué unidades ha quedado? Centímetros cúbicos. Y ya está. El ejercicio estaría resuelto. ¿De acuerdo?